Se levantan jueces que Dios envía para liberarnos en medio de todo lo que está sucediendo. Y al final, no pasa nada en realidad, excepto que tenemos la enseñanza de cosas que Dios obra, porque dice al final del libro de los jueces que cada uno hacía tal cual le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Entonces, como que el pueblo no dio la lección, pero sí dio una lección. Unas lecciones que nosotros podemos publicar para el mundo. Porque Dios se manifiesta una y otra vez. Dios deja ver quién es Él, se muestra y de verdad, en cierto modo, los libera de la opresión, pero caen de nuevo. Tropiezan con la misma piedra, como dice la canción. En el marco teológico del contexto de todo el libro, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Dios, cuando el pueblo se arrepiente, entonces Él interviene y de cierto modo Dios está preparando el terreno para la monarquía que había de venir, la primera de Saúl y después de David. Dios los visitó una y otra vez. El relato de otros jueces es bastante amplio. El relato de, por ejemplo, de Gedeón, de Sansón, de Débora. Hay mucho en la narrativa que tiene que ver con ellos, pero este personaje, el cual nosotros queremos aprender de lo que sucedió con él, solamente estos dos versículos que yo mencioné. Entonces yo quiero que usted, en la medida que vamos avanzando, usted considere dónde estás y los logros que quizás has podido alcanzar y después preguntarte si estamos aquí o estás aquí solamente porque has caminado con Dios y estás aquí porque todo lo que has experimentado es el resultado de la presencia de Dios en tu vida, o quizás estás sufriendo de una fatiga espiritual en este momento donde lo que tú has podido alcanzar es el resultado quizás de tu obrar en la carne y no en el poder de Dios. De hecho, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tener presente aquellas palabras de Moisés que dijo que si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ninguna parte. Allá en Éxodo 33:15. Moisés sabía la diferencia de lo que implica ir con Dios y lo que implica ir en nuestra propia carne, en nuestro propio esfuerzo. Amados hermanos, nosotros, yo quiero que recordemos que nada ocurre, que nada se le escapa fuera del control y del conocimiento de Dios. Nada. El versículo que vamos a ver no nos toma de sorpresa, porque nos muestra un Dios grande, un Dios que tiene planes y que cumple sus planes y que sus planes se llevan a cabo a pesar de lo que pueda estar sucediendo, a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra inhabilidad. Todos están en control. Dios está en control y nosotros podemos ver que Dios está en control
porque él mismo en el capítulo 2, versículo 18, dice, cuando el Señor les levanta jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Este versículo de Sangar sobre este personaje desconocido, sobre personaje donde Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario, este personaje está ahí y lo que está sucediendo es porque Dios lo había levantado. Y si Dios decide usar a este hombre para liberar al pueblo judío, es que estaba en los planes de Dios. Y es que este hombre, tenemos que entender que probablemente tenía una buena relación con Dios. Pero ¿quién era? ¿Quién era Sangar? Dice que era hijo de Anat. ¿Y quién es Anat? Anat, según los que han estudiado, dice que era la diosa de la mitología cananea. No es que precisamente este hombre era hijo de Anat, como una persona, como Lili, como Diana. No. Dice que era de este tipo de gimo. Entonces, bueno, uno se arranca la cabeza y dice, ¿cómo que Dios usa a este hombre para liberar a todo? Una de las cosas que podemos ver en el texto, no se nos dice en el texto, pero no nos dice que no nos dice que tenía aviones, que tiraban bombas, ni nada de eso. No se nos dice que Agar tenía una gran espada. Entonces, ¿dónde estaba Agar? Estaba en el pueblo, estaba en el pueblo, donde estaba el pueblo de Dios. Gracias. ¿Y quién era? Lo único que podemos deducir del texto es que Sangar era un campesino, que Sangar era un hombre que cuidaba ganado. Porque lo que tiene Sangar es una guijada de buey, que es un palo con una punta afilada de 8 pies para apoyar los bueyes, para que los bueyes caminen. Eso es lo que tiene. Entonces, dice, wow. Y sí, que se complica el asunto. Este hombre va a enfrentar a los filisteos. No es un guerrero, no es un soldado, no tiene armamento, no tiene espada, no tiene escudo. Está quizás en una finca atendiendo su ganado, pero Dios decide usar a Sangar. Pero un sangarito o una sangarita que Dios quiere usarte donde tú estás. Si algo podemos aprender de este versículo es que Dios usa a la persona donde está. ¿Y dónde tú estás hoy? ¿Dónde estás? Hoy estás aquí en la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. Y es de aquí que Dios quiere usarte, porque eres parte de la Iglesia de Cristo. Porque eres parte de la Iglesia de Cristo que fue comprada por su sangre preciosa. Eres parte de esta comunidad de discípulos de Jesucristo. Eres también un esclavo de Cristo. Si hay algo que nosotros podemos
afirmar, ponerle el sello, ponerle el puño, es que Dios tiene personas dentro del contexto de la iglesia local que quiere usarla de una manera que nos puede sorprender a cada uno de nosotros. La lección que aprendemos es que debemos empezar donde estamos. No tenemos que estarnos comparando con este, con aquel, con el otro, que si yo tengo esto, que si yo tengo aquello, que si yo tengo lo otro. Lo que sí nosotros tenemos es el mismo Dios de Sangar. Lo que sí nosotros tenemos es a ese Cristo que se dignó de darse por cada uno de nosotros. Lo que sí nosotros tenemos es ese sello del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos puede llevar a hacer cosas sorprendentes para la gloria de Dios. No es la agenda personal, es la agenda de Dios. Es la agenda de Dios la que nosotros tenemos que abrazar. Yo no sé cómo es que este Sangar, este campesino, con ese palo de 8 pies, yo no sé, no nos dice si él tuvo una conversación con Dios, si Dios lo visitó, no nos dice cómo fue que él mató a 600 filisteos. Y los filisteos no eran fáciles, eran guerreros, esa gente. Entonces yo digo, o aquí hubo un milagro de Dios, que Sangar salió con el palo, esa es una posibilidad, o aquí Sangar lo hizo poco a poco, lentamente. Y si lo hizo poco a poco y lentamente, suponiendo que mató uno cada día, son 600 días, casi 2 años. Entonces, oye, hay cosas en la Biblia que lo dejan a uno pensar. Ahora, fuera de investigar, yo decía, ¿cómo fue? Porque nadie, un comentarista, hay nadie donde dice, bueno, lo hizo un día. Oye, está 600 de un día, no sé qué Dios tome quijada de Sangar, el palo ese, y lo hace por todos los con ellos, ponga a Sangar a volar, y y eso no pasa. Algunos comentaristas concluyen que los filisteos andaban de dos en dos, y entonces Sangar, que estaba ahí en su finca, cuando quería venir, y por la mañana, para que la comida no sabemos, pero lo que sí sabemos fue Sangar. Y tú y yo tenemos que empezar con ¿y dónde estamos? En la iglesia de Cristo. ¿Dónde está? No, creo que yo no estoy. Pero yo no estoy. Mentira de Jesús. Como dice el Dios no necesita a los famosos. Dios no necesita a nadie, a los influencers. Dios necesita a alguien que esté dispuesto a ser usado donde Él está. Empezamos donde Él está. Empieza con Él. Confía en Dios. No pretenda hacer lo que tú no eres. Sirve a la iglesia, ama a los hermanos, ama a las hermanas. Sé generoso, sé amoroso, sé bondadoso. Empieza donde estás. Empieza donde estás. Empezó donde estás.
¿Dónde está? Yo deduzco por el texto que está presente, llegando a los filisteos, porque oye, matar 600. Yo no sé cómo lo hizo, pero yo quisiera. Cuando llegue al cielo, yo voy a buscar a Sandar para que me digan cómo fue eso. Porque es muy fácil, señores. Es muy fácil. Y esto no es algo alegórico, esto es algo narrativo. El otro punto, no sabe lo que tiene. Congar derrotó a 600 filisteos con esa guijada de cruz. Una herramienta simple, una herramienta común, una herramienta cotidiana. Pero tú tienes una herramienta mejor, que no tiene nada de ordinario. Todo lo que está aquí es extraordinario, inspirado por Dios. Y tú la tienes en tus manos todos los días, disponible para hacer con ella lo que Dios quiere, para vivir conforme a lo que Dios quiere. Pero, pastor, yo no tengo muchos recursos. Sí, pero tiene la Biblia. Dice, el texto no dice que Sandar tenía proyectiles, cañones, tanques, no tenía nada. Pero el Dios de Sandar se quería manifestar para que ustedes y yo pudiéramos tener una gran lección delante de nosotros el día de hoy. No voy a pedir a la juventud que quizás pudiera estar por casarse en algún momento, que cuando venga el primer varón le pongan Sandar. Sandar Carlos. Póngale. Mire, le voy a decir una cosa. El hijo de nosotros, que es pastor, tuvo otro niño. Yo le llamé y le dije, Charlie, ¿y cómo le vas a poner al niño? Ah, no, no me no, todavía no sé. Le dije, tengo un nombre para ti. Sangar Carlos. Y dice, papi, yo todavía tengo esperanza. Quizás ya ni y me pone Sangar Carlos. ¿Qué sé? No sé. Eso. Esta muchacha me invita por casa. Téngalo ahí, téngalo ahí. Por amor a este lo que sale de ustedes. Tenía, que tenía un palo, con una puya, con un chuzo. Wow. A través de la historia bíblica. Otro personaje que usaron. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? Aquel muchachito con dos necesitos y 5 años. Las manos de nosotros. Esas cosas. Cuando nosotros somos capaces. Que yo no veo para. Y el video uno adelante. Dios, esa puta cosa que yo tenía para el profeta Elías, donde Sansón, oye, conmigo, y con qué, con la quijada de un asno, oye,
Explícame, explíqueme cómo pasó eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo convirtió de paz? Y eso, que eso es lo que nosotros debemos procurar, que Dios esté respaldando todo aquello que nosotros vayamos a hacer. Porque cuando Dios respalda, tenemos la garantía de que ese que tiene, que no, oye, aquí, saben de lo que quiere, úsalo para ponlo a disposición del pueblo, una y ninguna empieza a estar, usa lo que tienes. Puede. Lo que nosotros no podemos hacer, es lo que no podemos hacer. Pero sí lo que podemos hacer. Hay que actuar con determinación. Las personas que logran cosas actúan de esa manera, con determinación, con energía, con inteligencia. Ustedes, ustedes, este mensaje nos prediqué en Costa Rica. La gente también tiene que escuchar este mensaje, porque en realidad, les voy a decir, este mensaje ha sido de edificación para mi vida, de toda esta trayectoria del campo misionero. Después que se predicó y todo eso, el pastor le dijo, aquí hay una señora que enviudó hace muchos años y tiene una casa en Minnesota, pero ella nunca pensó que podía haber hecho algo para el Señor hasta que llegó este momento. Y Dios usó ese mensaje para que ella viniera delante del pastor. Si el pastor, yo tengo toda esta casa aquí. ¿Cuándo vamos a comenzar un estudio bíblico? Solo que he tenido. Se usar lo que he tenido. No, hermano, lo que nosotros hacemos, cada esfuerzo cuenta para Dios. Cuando está respaldado. Recuerdan la historia de Rahab, que escondió a los espías. Pero esa Rahab, esa prostituta, quedó ahí en la mal. En la de eso, allá en el capítulo 11. Escondió a los espías. Una acción quizás insignificante, pero para Dios hubo mucho valor. ¿A dónde estás? O sea, lo que tienes. Dice que liberó a Israel. Dice, y también él salvó. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un palo de celular. Nosotros tenemos una cruz. Tenemos la cruz de liberarnos a nosotros y es capaz de liberar a aquel que esté ahí preso por su pecado, esclavizado por su pecado. 6 al 7, Pablo dice, sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado con él
para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Jesús nos redimió. Ahí en esa cruz, otro instrumento ordinario donde sucedió lo extraordinario. Una vida diferente, una vida victoriosa, una vida con esperanza, una vida de liberación, una vida donde el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Vamos a quedarnos arrinconados, llorando. Pobrecito yo, pobrecito yo. Yo creo que Dios bendice eso, pero no te puedes quedar ahí, en el pobrecito yo. Tú tienes un Dios más grande que el pobrecito yo. Un Dios que está dispuesto a meter la mano asuntos que necesitamos que para la gloria de su Hijo. Estamos aquí nosotros para defender la verdad de Cristo. ¿Qué tenemos? La verdad de Cristo. No tenemos mucha retórica, no tenemos mucha oratoria, pero sí tenemos la verdad. Defender la verdad, defender la justicia. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante ti. Abogar por la justicia, para defender los oprimidos, para trabajar por un mundo más justo, refleja el corazón de Dios y ayuda a liberar a los que están bajo opresión. ¿Y cómo se hace eso? Con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos el Evangelio de Cristo. Tenemos eso para ir adelante, para marchar firme, para creer que el Evangelio es poder. Porque tenemos que empezar. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás pensando que Dios es más grande que la situación que tú estás viviendo hoy en día? Quizás algunos sí, pero quizás algunos estamos en un lugar. Dios es mucho más grande. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo y pensar que Él puede usar lo ordinario, algo que pudiera parecer muy ordinario. Pero la oración del justo es mucho. La oración es preparar y prepara. La oración nos prepara. Esto que ya no podemos Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién? Dios nos repara y nos prepara para una mejor acción, para una mayor acción en nuestra vida. Que cuando son guiados por Él, dirigidos por Él, dependientes de Él, sorpresa. Y usted se queda así. Usted no puede comprender, independencia de los hermanos.
Muy bien. No sé, yo no sé cómo sucedió eso, pero es un grito. Eso tiene. Porque imagínate que lo hubiera matado a los dos. Alguien tenía que esperarse en algún momento, pero no dice eso. Dice que Cristo, Cristo, oh, cuando estaba muerto en nuestro delito, Él nos dio el salvó. ¿Y para qué nos salvó? Dice que Él nos salvó buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros empiecemos en ella. Entonces, este versículo quede grabado en su mente. Nunca más se le olvide. Y usted cada vez que lo vea, dice, voy a empezar donde estoy. Voy a usar lo que tengo. Voy a hacer lo que puedo. No podemos hacer lo que podemos, pero con Dios sí podemos. Con Dios podemos hacer mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oren por su iglesia, por esta amada iglesia donde Dios nos apoya. Oren por aquellas personas a nuestro alrededor que no conocen del Señor. Empecemos donde estamos. Empecemos donde estamos. Usemos lo que tenemos y hagamos lo que podamos. ¿Qué podemos hacer? Comenzar a correr detrás de Dios y de rodillas. Ese es un buen ejercicio. Pero en el gimnasio, usted paga tanto, pero, pero si usted empieza de rodillas, corriendo detrás de Dios, yo le garantizo que usted va a llegar más lejos. En el gimnasio a lo mejor usted se vira el tobillo y tiene que no olvide orar, porque hay grandes lecciones, hay muchas lecciones. Fíjense lo maravilloso que es Dios, lo maravillosa que es la palabra de Dios. Que Dios dice, ¿sabe qué? Le voy a poner ese versículo para que Carlos predique de esa manera y para que la iglesia sea edificada a través de eso. ¿No? Qué belleza, qué maravilla la palabra de Dios cuando nosotros la miramos con el cuidado. El Señor nos ayude. Y por último, ore por mí que voy para allá ahora a predicar allá. No voy a predicar de sanidad, voy a predicar otra cosa, pero oren por mí. Oren por esto que está a punto de suceder en esta iglesia, donde podamos tener un lugar mejor, más amplio, donde hemos orado para tener a nuestros niños en aulas que puedan ser enseñados la palabra desde pequeños en la iglesia de Cristo. El Señor nos ayuda, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, cómo tú puedes obrar a través de una persona desconocida, a través de una persona
con un instrumento agrícola ordinario para hacer cosas extraordinarias que han quedado registradas en tu palabra. Para la edificación de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto que hemos aprendido, a empezar donde estamos, a usar lo que tenemos y a hacer lo que podemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.